Ya lo dije muchas veces. Pensamos que otras personas son nuestro problema. Las personas no son el problema. A veces debes mirarte al espejo. ¿Por qué sé que no son tu problema? Porque dices que se te dificulta vivir con personas o se te dificulta estar con cierta clase de personas y dices me voy a otro estado, luego vas allá y adivina que más problemas. Porque a donde vayas, ahí estarás. Vemos personas que salieron a proteger su nación. Debió ser amor, por algo. Y aún así, es una prueba del asombroso amor de Dios. Me encanta eso. Sublime gracia que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Perdido y Él me halló. El asombroso amor de Dios es esto. Así era cuando éramos pecadores. Mientras éramos pecadores, mientras actuábamos mal, mientras vivíamos como no debíamos vivir. Es cuando Jesús murió. No es un lugar para personas perfectas, es un hospital donde venimos con nuestros quebrantos y Dios, Jesús, el doctor, nos vuelve a unir de nuevo. Alguna vez les dije, sean pacientes conmigo, Dios no termina conmigo aún. Aún estoy en el proceso de volver a unirme. Aún estoy en el proceso de unir mi mente y mi vida y mi cuerpo de nuevo. Estoy en el proceso. Al igual que tú. Es fácil culpar a otros por nuestras transgresiones o nuestro desastre. Pero Jesús se dispuso a ver más allá de eso, vio más allá de las faltas y vio la necesidad. Y es que muchas veces tenemos una desfiguración espiritual dentro de nosotros. Es decir, no somos lo que Dios creó en el comienzo, porque cuando Dios creó al hombre era perfecto. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito y no de crisis en crisis. Amén y amén. Bueno, es domingo de Pascua, como lo llamamos domingo de resurrección, y queremos hablar un poco sobre la razón detrás de la cruz y por qué Jesucristo vino y por qué murió por todos. La crucifixión y resurrección de Cristo siempre genera preguntas de por qué Jesús murió en la cruz, por qué hizo eso por mí. ¿Cuántas veces alguien hizo por ti algo que sabías que no merecías y luego te preguntas por qué? Porque muy dentro de ti sabes que no mereces lo que hacen por ti. Pero las personas a veces hacen cosas por la generosidad de su corazón, por amor, cariño e incluso compasión. La Biblia es el único manuscrito en la historia humana que nos da la razón del por qué. Desde el Génesis al Apocalipsis. La razón de ser creados, la razón del pecado, la razón de alejarnos de Dios, la razón por la que Jesucristo vino, la razón de por qué murió, la razón de su resurrección y la razón de por qué vendrá de nuevo. Yo lo creo, ¿ustedes? Y podemos ir al manuscrito, que es la palabra de Dios, y podemos estudiar la historia para leer desde la caída a la cruz y la resurrección. Pero la humanidad estaba en peligro por el pecado. Y ese pecado requirió una reconciliación y redención. El pecado es una separación de Dios. El pecado es más que la transgresión que cometemos. La transgresión es el fruto. La acción es el fruto del pensamiento. ¿Cuántos piensan en algo antes de hacerlo? No solo lo haces. Hay veces que pregunto a mi nieta en qué piensas y me dice nada. Le dije, no hay tal cosa como no pensar en nada. Hay algo en esa cabeza tuya, algo misterioso que piensa sobre ir y hacer algo. Está ahí, ¿cierto? Entonces los pensamientos se vuelven cautivos por interferencia maligna. Y debido a que cometimos alta traición contra Dios mismo, debido a la desobediencia,
Dios decidió hacer algo sobre eso. Pero cuando el hombre pecó, pasó algo. Él heredó la naturaleza pecadora. Somos pecadores por naturaleza. Eso no te gustó nada, ¿verdad? Yo no soy pecador, sí lo eres. Naciste en pecado. Nadie te enseña a pecar porque está en tu ADN. Por ejemplo, un niño en casa, hijo único en casa, mamá le dice, no toques esa galleta, y sale del cuarto. Adivina qué hará. Tomará la galleta, la comerá, intentará limpiar su boca, y cuando ella vuelva preguntará, ¿tomaste la galleta? Verá para todos lados y dirá, no. ¿Cuántos saben de qué hablo? He visto a padres que dicen, ¿qué hice mal? No le enseñé a mentir, pero mienten. Es su naturaleza. Lo vemos cuando Dios llamó a Adán, se escondieron y mintieron sobre la situación. Adán dijo, la mujer que me diste. Eva dijo, fue la serpiente. Y la serpiente vio detrás de ella. Es fácil culpar a otros por nuestras transgresiones o nuestro desastre. Pero Jesús se dispuso a ver más allá de eso, vio más allá de las faltas y vio la necesidad. Y es que muchas veces tenemos una desfiguración espiritual dentro de nosotros. Es decir, no somos lo que Dios creó en el comienzo, porque cuando Dios creó al hombre era perfecto. Nada roto, nada perdido. Pero después de la caída, vemos que el código genético que operaba en él lo hizo pecar. Romanos 3, verso 23 dice, pues todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pues todos, dice todos. Ahora, eso significa todos los humanos. ¿Cuántos saben que hay diferentes grupos étnicos en el planeta? ¿Verdad? Hay negros, blancos, hispanos, asiáticos, ¿cierto? Todos pecaron. Entonces, al querer lidiar entre nosotros, no estamos lidiando con las acciones, lo hacemos con algo más profundo. Se llama pecado. Es algo que todos tenemos en común y nadie habla al respecto. Hablas sobre todo excepto tu pecado. ¿Ah? No vas y dices, oye, amigo, me divertí anoche, amigo, dormí con alguien a quien no conozco, o hice esto. No, no le dices a nadie. Solo pecamos en secreto. Es lo natural. Nadie nos enseña a hacerlo. El pecado es separarse de Dios y no una serie de malas decisiones. La mala decisión es el fruto del pecado. Es asombroso, el pecado es algo que tenemos en común, todos lo tenemos en común. Y aún no queremos hablar de eso. Así que podemos hablarlo un poco y encontrarle una solución. Por favor. El ADN de Adán, su código genético, aún se pasa hasta la actualidad. Está en los genes. Y Dios sabía eso porque después de que Adán pecó, Dios creó ciertas reglas y regulaciones, pero el hombre no las cumplió. La ley nunca es para el hombre justo. La ley es para los pecadores. Y por la impiedad del hombre, la separación de Dios, las leyes debieron ponerse para proteger al hombre de autodestruirse. Porque si somos sinceros con nosotros, todo lo que hicimos antes de vivir una vida para Cristo fue autodestructivo. El pecado es egoísta, no abnegado. Por naturaleza somos egoístas. Aprendimos desde la infancia para mí, mí. No pensamos en nadie más que nosotros. ¿Qué obtendré con eso? ¿Cómo me va a beneficiar? Y por eso pisamos a otras personas para tener todo lo que queremos. Pero Dios vio todo eso y Él vio a dónde iba la humanidad
Mientras más lejos te muevas de la verdad, terminas en error. Mientras más lejos te muevas de la luz, terminas en una profunda oscuridad. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. La luz te da iluminación, te da un sendero donde caminar. Y en la historia hemos visto eso. Las Escrituras dicen en Romanos 5, verso 12, por el pecado de Adán, el pecado entró al mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Ve lo que hace el pecado. Trae muerte. El pecado te lleva más lejos de lo que quieres, te mantendrá más de lo que quieras estar y te costará más de lo que puedas pagar. ¿Lo ves? Y a veces seguimos pagando por los pecados. Quizá no estás encarcelado ni vives tras las rejas, pero eres adicto o presa de algo que te quita la vida. Y Dios se preocupa por eso. Porque Él nunca quiso que fueras prisionero de nada. ¿Estás oyéndome? El pecado de Adán trajo muerte, y como todos pecaron, la muerte pasó a todos. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una separación y aislamiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y tú ves el fruto de eso, pero yo veo el origen. El origen es la separación y aislamiento de Dios. Es aislarnos de quien en verdad somos. Porque con el pecado el hombre perdió su identidad real. Y desde ese tiempo intentamos tanto encontrar quiénes somos. La mayoría de los seres humanos no saben quiénes son. Así que intentamos ser impostores. Alguien que no somos. ¿Cuántos en realidad se agradan a sí mismos? O cada vez que se ven encuentran fallas, algo malo, algo que no les gusta de ustedes. Porque el pecado distorsionó la imagen que Dios quiso que tuvieras. Es imperfección, así que no eres perfecto. Y me da risa cuando las personas dicen, bueno, no me gusta ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas ahí dentro. Pues tienes que ser uno para reconocer a otro. ¿No es así? No es un lugar para personas perfectas, es un hospital donde venimos con nuestros quebrantos y Dios, Jesús, el doctor, nos vuelve a unir de nuevo. Alguna vez les dije, sean pacientes conmigo, Dios no termina conmigo aún. Aún estoy en el proceso de volver a unirme. Aún estoy en el proceso de unir mi mente y mi vida y mi cuerpo de nuevo. Estoy en el proceso. Al igual que tú. Es una bancarrota espiritual. Es estar tan indefenso. Es lo que el pecado hace. Te deja indefenso, desamparado, sin esperanza, cuando se trata de emociones humanas. No sabemos cómo controlar las emociones, porque todo se basa en las emociones. Tú estás diseñado para vivir de tu espíritu, no de tus sentidos. Lo que sientes, lo que oyes, lo que pruebas, lo que hueles, lo que sientes. No. Nacimos para vivir desde el espíritu. Y de ahí viene la vida. Dios exhaló en el hombre aliento de vida y el hombre se volvió un ser vivo. Así que si vives por lo que sientes y lo que oyes, lo que sientes, todo eso cambia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te vuelves adicto a eso? Fue Caín en Génesis capítulo 4, donde fue rechazado en vez de volver a Dios para saber, ayúdame a entender cómo puedo hacer esto bien. Decidió molestarse por eso. Y Dios vino y dijo a Caín, ¿por qué estás cabizbajo? Le dijo, si hicieras lo correcto. Si hicieras lo correcto. Así que a veces hacemos cosas basados a lo que nos expusimos, y de algún modo si te expusiste a lo incorrecto, el pensamiento será incorrecto. Dios dijo a Caín, el pecado, ve cómo llamó Dios a la ira. El pecado te acecha, pero puedes dominarlo. Dios nunca quiso que nos manejaran las emociones. Él quería que nosotros manejáramos las emociones. Tienes ese poder dentro de ti, manejar y controlar tus emociones. ¿Cierto? El pecado está esclavizado a un ambiente en el que fuimos creados para tener dominio. Dios nunca quiso que el ambiente tuviera dominio sobre nosotros, quería que tuviéramos dominio. Pero las personas son adictas ¿a qué? Al ambiente.
Y en vez de dominarlo, nos domina. Nos dice cómo responder a esto llamado vida. Y muchas veces es una espiral en caída que no va a ningún lado. La reconciliación es todo el acto de Dios. Cuando Dios dice quiero redimir al hombre y dice voy a tomar ese lugar, es el acto de la gracia de Dios. Es alcanzar la reconciliación. Dios trata de reconciliar a la humanidad en un punto de unidad. Y la única forma de hacerlo fue a través del amor de su corazón. Amor. Dios nos ama. Y ama resolver el problema humano. ¿Verdad? El amor tiene una forma de unir el hueco entre Dios y el hombre. Por eso la Biblia dice, porque Dios amó tanto al mundo, la cruz fue un puente para alcanzar al hombre. Así que el tema de este día de celebración es intervención divina de amor. Intervención. Oyes a muchas personas hablar sobre eso en la sociedad hoy. Necesitamos una intervención. Porque tal vez tienes a un ser amado, alguien tiene a un ser amado o alguien que conoces hoy necesita ayuda. ¿Cierto? Sabes sobre sus problemas, ves a dónde los lleva la vida y sus corazones se alejan, pero no sabes qué hacer. Y cuando Dios vio al hombre y vio a dónde iba, su corazón se alejó. Dijo, debo intervenir. Porque si no intervenimos en la vida de las personas, se autodestruirán. A veces pienso que nos tardamos o esperamos. Esperemos a que primero toquen fondo. Tal vez sea muy tarde, tal vez mueran en el proceso. Pero cuando tienes el espíritu del amor, intervienes con amor. Lo haces porque amas a esa persona. ¿Y qué haces? Te reúnes con los miembros de la familia y lo planean todo. Van a emboscarlo. Irán a la puerta, tocan y cuando abra lo acechan. Y le dicen, siéntate. Queremos hablar contigo. Luego deben decirle cuánto lo aman y cuánto les importa y qué están dispuestos a hacer porque quieren verlo mejor. ¿Alguien sabe de qué hablo? Eres un ser humano. ¿Cuánto más Dios? Cuando nos ve a los pecadores en estado caído, el pecado que nos hacemos unos a otros, los 10 mandamientos fueron escritos debido a las acciones de las personas entre sí. Olvidaron a Dios, olvidaron a Moisés, que subió a la montaña para recibir una palabra de Dios para dirigir al pueblo y comenzaron a pelear entre ellos, a atormentarse entre ellos, matarse entre ellos, robarse entre ellos. Y Dios miró abajo y vio la tierra y dijo, Moisés, aguarda, escribe esto, no deberás. Y sabes que 6 mandamientos tienen que ver con nosotros, lidiando unos con otros. ¿Por qué no sabemos cómo lidiar unos con otros? Ya lo dije muchas veces, pensamos que otras personas son nuestro problema. Las personas no son el problema. A veces debes mirarte al espejo. ¿Por qué sé que no son tu problema? Porque dices que se te dificulta vivir con personas o se te dificulta estar con cierta clase de personas y dices me voy a otro estado, luego vas allá y adivina que más problemas. Porque a donde vayas, ahí estarás. No dejas Minnesota y te vas a California y luego esa persona se queda aquí. Se necesita otra persona. Nota quién maldice más a la gente diciendo algo, haciendo algo, actuando por algo y respondemos. Dios dijo, quiero arreglar eso. Quiero intervenir en tu vida para que vivas una buena vida, o tu mejor vida. ¿Estás oyéndome? Entonces, la intervención divina de amor. Romanos capítulo 5 nos da una descripción de la intervención divina de Dios en la humanidad y la razón por la que brinda redención para estar en paz con Dios.
No podemos estar en paz con Dios sin primero tener paz con Dios. No puedes estar en paz con nada sin primero estar en paz con Dios. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, no se angustien ni tengan miedo. Paz. Él es un Dios de paz, un Dios del consuelo. Todo lo que necesitamos en la vida para sostener la vida viene de la fuente, Dios el Creador. ¿Sigues aquí? Así que Dios quiere que tengamos paz. Y Él vino a nosotros en forma de un cuerpo físico, viviendo entre nosotros, para demostrar algo que la humanidad no conocía desde el principio: el amor. Hacemos todo con empeño, no con amor. La Biblia habla sobre lo que es el amor. Es paciente, bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no es egoísta, no guarda rencor, se regocija en la verdad, soporta todo, cree en todo, espera todo. El amor nunca falla. El amor no falla, nosotros sí. Todo lo que falla en la vida es porque nosotros fallamos. Intento ayudar a alguien hoy. Ahora quiero leer los versos 6 al 8 de Romanos capítulo 5, versión internacional. Dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, ¿a dónde se fue el amor de la iglesia? El lugar más seguro debe ser la iglesia. Cualquier pecador debe entrar aquí y saber que alguien lo ama. Porque ciertamente algunos nunca debemos olvidar de dónde venimos. Y que Dios nos ama. Y debemos amar a otros con el mismo amor con el que Él nos ama. Debes amar a los demás. No estás aquí por accidente, no estás aquí para pasar el tiempo, no estás aquí para levantarte cada mañana e ir a trabajar para alguien más y solo recibir un mísero salario y quejarte al respecto y volver a casa y hacerlo una y otra vez por toda tu vida y luego retirarte y recibir un viejo reloj de oro. Debe haber en la vida más que eso. Debe haber más en la vida que solo vivir con personas con quien no te llevas bien. Debe haber más que eso. Jesús vino a ayudarnos con el desastre. Él vino a restaurar la mente nuestra locamente. Él vino para restaurarnos, Él vino para alinear mis pensamientos con su voluntad, sus planes y propósitos. Puedo pensar sus pensamientos debido a que renovó mi mente. Es lo que nos hace diferentes, es lo que el trabajo de Dios hace dentro de nosotros. Así que piensas que el cambio debe ser externo. No, el cambio comienza internamente. Porque si no cambiamos por dentro, a donde vayas crearás las condiciones externas. A veces cuando estamos en lo más duro de la vida, debemos pedir ayuda. Y le pedimos a alguien: ¡ayúdame! No es una señal de debilidad. Cuando dices ayúdame, necesito ayuda, no puedo hacerlo solo. Por eso oro a diario: Señor, ayúdame hoy. Esto es Viviendo con Sentido Común, con Randy Morrison. Me doy cuenta de que Dios a veces espera por cierta parte de la vida, porque llegué a un punto en mi vida donde no me importa lo que las personas piensen. Así puedo obedecer a Dios, ¿ves? Todo lo que debía hacer es estar donde Él me asignó. Si estás donde Dios te asignó estar, está en Dios hacer el resto. Solo puedes hacer lo que Dios te pida, no puedes hacer lo que alguien más, solo lo que Dios te pide hacer, ¿cierto? Y eso es lo que hicieron, y vieron un cambio dramático de la situación. Ahora, hay varios factores bíblicos necesarios para experimentar un cambio dramático en la vida. Número 1, un cambio dramático requiere disposición a usar lo que ya tenemos en las manos. Él sabía que convertiría el agua en vino, así que María dijo: lo que Él les diga que hagan, háganlo. No hagan nada más, solo lo que Él dice.
Oh, si Dios pudiera forzarnos a hacer lo que nos pide hacer, podríamos lograr más en la tierra. No tendríamos que hacer piruetas si tan solo obedeciéramos. Hoy en En crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Ve a ver a tu jefe. ¡Ay, no! Podría perder mi trabajo. ¡No! Cuando Dios habla, tú obedeces. Es trabajo de Dios preparar los corazones de las personas. Es mi trabajo obedecer lo que Dios dice, ¿cierto? Y el verso 9 dice, cuando el encargado del banquete tomó el agua que se convirtió en vino, no supo de dónde salió, pero los sirvientes que lo llevaron sabían. Me encanta esta parte. Los que estaban afuera no sabían qué pasó, cómo sucedió, pero los de adentro sabían. Y por eso los de afuera son más escépticos que los que están dentro. Si tienes información interna, no eres escéptico. Aquellos de adentro sabían que fue Jesús. El encargado del banquete no sabía eso. Así que comenzó a analizarlo y comenzó a decir, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados bebieron mucho, sirven el más barato. Pero tú guardaste el mejor vino hasta ahora. Eso suena a Dios, ¿no crees? ¿Por qué Dios espera cierto tiempo en la vida? Pues leo las Escrituras y al ir madurando en la vida, yo me doy cuenta de que Dios a veces espera por cierta parte de la vida, porque llegué a un punto en mi vida donde no me importa lo que las personas piensen. Así puedo obedecer a Dios, ¿ves? ¿Cierto? Pero ves a Moisés. Era viejo. Abraham, tengo algo para ti. Tu esposa se embarazará. Sí, claro, seguro. Dios siempre espera a ver, porque a veces no estamos listos para manejar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así es. Pero muchas veces Él te dará una instrucción para ver si obedeces. Recuerdo cuando construimos la iglesia y Dios dijo, quiero que construyas una iglesia y de ahí saldrás y vas a alcanzar el mundo. Pero no alcanzábamos al mundo. Teníamos 3 cámaras JCB rojas. Entonces, y siempre me metía con esas cosas. Grababa, la ponía en el estante. Grababa, la ponía en el estante. Las personas se reían de mí. Pensaban que era absurdo. Eso decían, es absurdo. Pero Dios sabe el tiempo exacto. Él sabía que yo debía. Él sabía a quién debía conocer y cuándo debía conocerlos para que las cosas pasaran. Él dijo, tú alcanzarás a Latinoamérica. No sabía cómo, yo no hablaba español y aún no hablo español. El doblaje lo hacen en México. Pero Dios dijo que los tocaría. No podía entenderlo. Fui a Brasil, Él dijo, tocarás a los brasileños. No conozco a nadie en Brasil. Pero Dios sí. Todo lo que debía hacer es estar donde Él me asignó. Si estás donde Dios te asignó a estar, está en Dios hacer el resto. ¿Vamos? Así que obedecieron a Dios y llevaron el agua al encargado. El agua se convirtió en vino. No sabemos cuándo pasó, porque ellos llevaban agua, pero cuando la entregaron era vino. Y me gusta lo que dice, era el vino bueno, no el que hace que te emborraches y actúes como tonto. ¿Verdad? Por eso no te da permiso de ir a embriagarte, solo embriágate en Dios. Quería decirlo para algunas personas que gustan del vino. Así es. Tengo a Jesús que me da todo. Mi droga es Jesús. Él es el Altísimo. Me gusta elevarme con Jesús. Él es el Altísimo Dios. Sí. ¿Cierto? Pero debemos ver
los principios de los que hablo en esta historia. Bien, así que vemos aquí en el verso 11, esto comienza con las señales que Jesús hizo en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y la razón del por qué aquellos a cargo de la boda se sorprendieron fue porque no era conocido. Lo desconocido constantemente será cuestionado por los desinformados. Cuando las personas cuestionan es que ellos no tienen la información que tú sí. Jesús les habló. Hay una dama en televisión que dice que si las personas oyen la voz de Dios es que están mentalmente enfermos. Bueno, si eso es verdad, voy a ir a un hermoso manicomio. Dios aún le habla a las personas, el problema es que no escuchamos. Porque el intelecto se entromete, el razonamiento se entromete, la mente se entromete, la educación se entromete. Porque todo lo que Dios te pide no tiene sentido. Jesús alimentó porque le hablaba a 5,000 hombres, mujeres y niños, y luego él dijo, tuvo una brillante idea. Oye, Pedro, alimentémoslos. Pedro fue a buscar y encontró a un chico con 5 panes y 2 pequeños pescados. Entonces los llevó y dijo, Señor, es poco para tantos. Esa es la mente humana. La Biblia dice Jesús los tomó y vio al cielo y los bendijo. Así es con Dios. Vamos, es porque Él no dependía de solo las circunstancias naturales de alrededor, las cosas que tú ya sabes. Por eso la Biblia dice todas las cosas son posibles para quien cree en Él. Servimos a un Dios que no se limita por lo que vemos. Llevaron el pan y alimentaron a la multitud. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, dénmelo. Debes darle algo a Dios con que trabajar. Jesús los tomó y los cambió. Las temporadas de la vida no cambiarán hasta que lo hagamos a la manera de Dios. Las temporadas de la vida no cambiarán hasta que lo hagamos a la manera de Dios. Esta es la forma del hombre y esta es la forma de Dios. El hombre solo puede poner una curación, pero Dios lo sana. Tratas de arreglarlo. Yo le digo a las personas que cuando toman una aspirina, la aspirina no te sana. Entumece los nervios. Por eso debes tomarla y tomarla, y luego tomarla. ¿Y qué crees? Te harás dependiente. Pero cuando Dios se involucra, hay una gran diferencia. Y como creyentes debemos aprender a caminar con Dios y verlo hacer cambios divinos en la vida. Y muchos vivimos al borde de cambios dramáticos en la vida. Sin embargo, nunca los experimentamos porque no confiamos en Dios. Estamos de acuerdo en que en realidad no confiamos mucho en Dios. Decimos que sí. Decirlo es a nivel mental, hacerlo es diferente. El nivel mental es aceptar que es verdad, pero nunca actuar de acuerdo. Mentalmente aceptamos la palabra de Dios. Sí, alabado Dios, creo en Dios. Sí, ¿en serio? Hay una vieja canción que cantábamos, creo en Dios, creo en Dios. ¿Cómo iba? Pide y será hecho, confía y obedece. Cree en Él y di creo en Dios. La cantamos, pero no la creemos. Dicen que las personas hablan en duda e incredulidad al terminar el servicio. Porque cuando dices que crees en Dios, significa que dependes totalmente de Él. Si Él no llega, nos hundimos. Pero tenemos cosas apartadas por si acaso. Si está Dios, no las necesitas. Jesús, Él no tenía que hacerlo en silencio. Cuando dijo, quiten la piedra, Él tenía confianza. Quiten la piedra, y luego Él dijo con voz fuerte. Él no murmuró y dijo, oye, Lázaro, intentemos esto a ver si funciona.
Fallamos. Tememos hacer cosas en público donde las personas pueden ser escépticas. Pero cuando confías en Dios, mira, no es mi asunto. Oral Roberts decía esto: mi parte es imponer manos sobre las personas. La parte de Dios es sanarlos. Su trabajo es sanarlos. Bueno, si Dios no los sana, entonces que eso no me corresponde. Ese no es mi trabajo. No es mi trabajo salvar personas. Es mi trabajo decirle a las personas sobre Jesús. Es el trabajo de Jesús salvarlos, ¿cierto? Él dice: construiré mi iglesia. No es mi trabajo hacer crecer la iglesia. Es trabajo de Dios hacerla crecer. Lo que puedo hacer es predicar. Y cuando siento pena por mí, Señor, llevo predicando todos estos años y parece que Dios dice: ¿Qué piensas sobre Noé? Él llegó a los 120 años y salvó a 8 personas. ¿Ah? Dios dice: ese no es tu trabajo es hacer lo que te pido. No era su trabajo convertir agua en vino, ese era el trabajo de Jesús. Lo que Él les diga que hagan, háganlo. No creas que es tu trabajo o trates de saber cómo o trates de analizarlo. Yo no analizo nada, solo digo: Dios, si eres tú, si tú lo dijiste, voy a salir ahí, llueve o truene, voy a salir, voy a creer lo que tú dices. ¿Correcto? Esto es bueno. ¿Por qué es que permitimos que lo familiar evite que perdamos lo que Dios tiene para nosotros? Como estamos tan envueltos con lo familiar, no vemos lo que está escondido a plena vista. Todo el tiempo estuvo ahí ese milagro, porque Jesús estaba ahí. Hay una posibilidad de que Dios gire las cosas en tu vida cuando lo invitas a la situación. Por eso hicieron planes de invitar a Dios. Dios, ¿qué piensas sobre esto? Dios, ¿qué piensas de esto? Porque si saben lo que piensa Dios, tienen más oportunidad de sobrevivir. ¿Siguen en la casa? Continuemos. Es crítico que entendamos que Dios quiere que nosotros participemos. A muchos creyentes les gusta sentarse y decir que creen en Dios, pero no hacen nada. ¿A qué me refiero con participar? Debes involucrarte en el proceso. Ellos tuvieron que participar con lo que Jesús dijo. Tuvieron que llevar agua, tuvieron que vaciar el agua. Nota que Él da la instrucción: vacíala en la jarra, sáquenla, llévenla. Esa fue su parte. La parte de Él fue hacer el milagro. Así que no trates de quitarle a Dios su parte. Solo haz tu parte. Es tu participación en el proceso lo que revela lo que Él puede hacer en tu vida. Dios nos llevará más allá de nuestra última desobediencia. ¿Qué habría pasado? No tendríamos grabado en la Biblia que el agua se convirtió en vino. Si el sirviente lo hubiera analizado y dicho: no haremos eso, no tiene sentido. ¿Y cuántas veces, qué pasa? Detenemos un cambio en la vida porque creemos que no tiene sentido. Le dije esa vez, como recuerdo que era recién salvo, tenía tanta hambre de Dios, tenía $10. Fui al servicio de una iglesia y Dios me dijo: quiero que lo pongas en la ofrenda. Y dije: Dios roba al pobre. Soy honesto con el Señor. Para mí eso era mucho dinero. Esos $10 eran mucho. Y al darlos no tendría nada. Por eso aprendí el principio. Si te aferras a lo que tienes, siempre permanecerá como semilla. Pero cuando lo siembras, liberas el potencial de una cosecha. ¿Correcto? Me encanta ese principio. ¿Por qué? Porque quiero participar. Hago lo que Dios me pide hacer, luego me bendice. Dios me pide hacer cosas extrañas. Estuve en África una vez y un hermano, él solo vino y me dio $60,000 americanos. Yo dije: gracias, Jesús. Y pensé que era una bendición del Señor y Dios dijo: yo no te di eso.
Fui a una reunión en una iglesia en Texas y Dios dijo, ¿por qué no siembras eso? ¿Alguien sabe de qué hablo? Lo que Él diga que hagas, hazlo. Pero fue difícil. Creemos en Dios por dinero por aquí. Obséquialo. Y cuando... Es tan gracioso. Cuando digo a la iglesia, oye, Dios me dijo. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla a veces tus manos sudan? ¿Saben de qué estoy hablando? Es como, comienzas a sudar, es como, ¡ay, Jesús, ay, Dios! Reprendo al diablo. No, en el nombre de Jesús. La Biblia dice Jesús sudó sangre cuando Él... ¿Cierto? Pero cuando obedeces, nota que te calmas. Y yo sí, y luego... Pero lo gracioso es cuando di dinero a la iglesia, las personas bailaban y todo eso, y yo estaba así. Solo hice lo que dijiste, Jesús, es lo que hice, solo lo que tú quieres que haga. Y Dios nos bendijo con más de 3 millones por eso. ¿Por qué? Lo que Él diga, hazlo. Solo hazlo. Porque eso comenzará a encender ese cambio divino en tu vida. No es mucho lo que Dios... Y el problema no es lo que Dios puede hacer. El problema es, ¿por qué le puedes creer a Dios? ¿Puedes creerle a Dios cuando no tiene sentido en tu cabeza? Ellos lo hicieron. Y tuvieron resultados. Isaías 1, verso 19 dice, si están dispuestos y obedecen, comerán de lo mejor. Vamos, díganlo. Lo mejor de la tierra. Yo no sé tú, pero yo quiero lo mejor de la vida. Quiero lo que la vida ofrece. Entonces debo estar dispuesto y obedecer. Cuando Dios habla, lo que Él pida que hagas, Él tiene una cosecha en mente. Él sabía que convertiría el agua en vino, así que María dijo, lo que Él les diga que hagan, háganlo. No hagan nada más, solo lo que Él dice. Oh, si Dios pudiera forzarnos a hacer lo que nos pide hacer, podríamos lograr más en la tierra. No tendríamos que hacer piruetas si tan solo obedeciéramos. Pero muchas veces tratamos de entrometernos y ayudar a Dios. Un cambio dramático en la vida depende enteramente de la obediencia y apego a los principios de Dios en la vida. Porque no podemos esperar obtener sus bendiciones si violamos o ignoramos sus instrucciones. Violarlas o ignorarlas. ¿Cuántas veces tú oras y luego Dios te dice, bien, quiero que hagas esto? Y no lo hacemos, pero nos preguntamos por qué Dios no responde nuestras oraciones, porque no hiciste lo que Él te pidió hacer. No puede bendecirnos más allá de nuestra última desobediencia. En eso me empeño, no sé tú, pero solo ser obediente. Obediente a lo que Él me pide hacer. Porque cuando oro por algo, Dios dice, ¿haces lo que te pedí hacer? Solo puedes hacer lo que Dios te pida, no puedes hacer lo que alguien más, solo lo que Dios te pide hacer, ¿cierto? Y eso es lo que hicieron, y vieron un cambio dramático de la situación. Ahora, hay varios factores bíblicos necesarios para experimentar un cambio dramático en la vida. Número 1, un cambio dramático requiere disposición a usar lo que ya tenemos en las manos. Lo que ya tenemos en las manos. Cualquier cambio dramático que experimentemos vendrá directo de una instrucción de Dios. ¿Qué tenían? 6 jarras. ¿Qué tienes? Porque Dios siempre te pedirá hacer lo ordinario y Él hará lo extraordinario. Las cosas que sabes hacer. Era su trabajo llevar el vino al encargado. Era su trabajo el estar en el proceso de hacer lo que sabían hacer. El milagro sucedió. Y pensamos, queremos ver estrellas y brillos y relámpagos y cosas así. ¿Y qué pasa? Buscamos tanto lo espectacular que nos perdemos lo sobrenatural. No busques lo espectacular. Pues lo sobrenatural. Dios intervino y en el curso de la vida que conocemos para hacer algo. Me encanta cuando las personas dicen, me senté ahí, pastor, solo entré, me senté y luego Dios... Dije, me gusta eso.
Porque vivimos en una sociedad que ama el entretenimiento, así que queremos ver algo todo el tiempo. Y no notamos que Dios dice, si puedes creerlo, lo verás. Porque creer es más poderoso que ver. El incrédulo Tomás fue con los discípulos. Cuando le dijeron que Jesús resucitó de la muerte, él dijo, hasta no verlo y sentirlo, no lo creo. Así que Jesús apareció y luego él vio a Jesús y éste le dijo, Tomás, pon tus manos y toca las cicatrices de estas manos. Y luego Jesús dijo estas palabras, tú crees porque me ves, benditos los que aún sin verme creen en mí. Así que tenemos más fe que los discípulos. ¿Cierto? Y Dios dice, eres bendito, porque ¿qué pasa? Tú crees aún sin ver la evidencia de la fe. Porque la fe es la sustancia de lo que esperas, la evidencia de lo que no ves. ¿Has hecho una reservación? Puede ser en un hotel o yendo a un lugar de vacaciones. Entonces tú llamas, haces tu reservación y luego ellos te envían una clase de números y luego te dicen, ya sabes, esto es lo que necesita para usar cuando llegue ahí. Y tienes esa información, ¿cierto? ¿Está bien? Luego llegas ahí al hotel y luego tienen las agallas de decirte, lo sentimos, pero no tenemos habitaciones por ahora. A mí no me interesan, es su problema. ¿Verdad? Es su problema. Porque yo tengo pruebas de que dijeron que había habitaciones para mí. Así que ustedes tienen que arreglarlo. Soy inteligente y sé que tienen habitación presidencial ahí. Ya sé que ordené un cuarto ordinario, pero ya que no tienen mi cuarto ordinario, quiero esa habitación. A veces no la obtienes si no preguntas. Tú solo dices, bien. Tienes derecho, un derecho dado por Dios, de cambiar de parecer. Pues cuando cambias de parecer, tu mente se enfoca en determinar en qué dirección irá tu vida. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esto quiere decir que tú tienes el ADN de Dios dentro de ti para cambiar tu vida. Él la puso en tu interior. Así que si vamos a vivir con fe vencedora, va a depender de lo bien equipada que esté nuestra mente en las áreas de identidad, destino y estilo de vida. Estas tres áreas es donde encontramos tantas luchas. Conozco personas que les fue bien al crecer y su vida entera es un desastre. ¿Todo por qué? ¿Qué pasó? De un modo, no aplicaron la información para triunfar en la vida. Así que el patrón, la forma en que pensamos debe cambiar. Hoy encontrarás En crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común, con Randy Morrison. Amén y amén. Hablamos sobre vivir con fe vencedora y hoy hablaremos sobre cambiar de parecer. Quiero que veas a alguien y le digas, he cambiado de parecer. ¿Le has dicho eso a alguien? ¿Cambié de parecer? ¿Y se molestan contigo? No, no se molesten. Tienes derecho a hacerlo. Tienes derecho, un derecho dado por Dios, de cambiar de parecer. Pues cuando cambias de parecer, tu mente se enfoca en determinar en qué dirección irá tu vida. En Romanos capítulo 12 y verso 1, Pablo, el apóstol, escribe diciendo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual. Eso dice, no se amolden al mundo actual. Así es, el mundo tiene cierto molde, en el que ese mundo
quiere que las personas estén. Pero Dios dice, quiero que rompas ese molde, no dejes que te moldeen. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No sé sobre ti, pero cuando leo cosas como esta que Dios dijo, no se conformen, mejor transfórmense. La transformación es la clave al éxito de la vida. Transformarse de la persona que eres a la persona que Dios quiere que seas. Esa es la razón por la que Jesucristo vino, para devolvernos derechos y privilegios que tenemos con Dios, para hacernos ver que hay un poder que tenemos en nuestro interior que puede cambiar las cosas. Antes de cambiar al mundo, tenemos que cambiar nosotros. Así es, porque si no cambias, no puedes esperar que el mundo cambie. Si quieres un mundo nuevo, debes tener personas nuevas. ¿Correcto? Y esas personas deben tener una vida nueva. Y para tener una nueva vida, debes tener un espíritu nuevo. Y para tener un espíritu nuevo, debes volver a Jesucristo. Esa es la última canción de Miles Monroe, alabado Dios. ¿Verdad? Un nuevo mundo. Y Dios quiere que experimentemos la transformación y esta viene con la renovación de la mente. Ahora, tenemos una escritura base para este tema del que estamos hablando, viviendo con fe vencedora. En el 1 de Juan capítulo 5 y verso 4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esto quiere decir que tú tienes el ADN de Dios dentro de ti para cambiar tu vida. Él la puso en tu interior. Así que si vamos a vivir con fe vencedora, va a depender de lo bien equipada que esté nuestra mente en las áreas de identidad, destino y estilo de vida. Estas tres áreas es donde encontramos tantas luchas. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Y cómo debo vivir mi vida? Las personas hablan tanto sobre la libertad. Quiero ser libre para hacer lo que quiero. Bueno, la libertad no es para hacer lo que te plazca, es para hacer lo correcto. De eso se trata la libertad. Pero muchas veces hacemos cosas con la vida que nos hace terminar maniatados o porque de alguna manera hay problemas con nuestra identidad y el propósito de nuestra existencia. Ahora, si siempre luchamos, y sabrás que hay tantas personas luchando con la identidad. Los jóvenes de hoy luchan con la identidad. No saben quiénes son. Quieren ser alguien más. Y es por eso que copiamos. La Biblia dice que no copies el comportamiento. La forma de vestir, la forma en que queremos vernos, siempre se basa en alguien más y no en nosotros. Quiero animarte a no ser una copia. Las copias son baratas. Tú eres un original. No hay nadie en este planeta que tenga tus huellas digitales. Y Dios lo hizo así a propósito, porque Él quiere que te desarrolles y descubras tu verdadero ser en Dios. Así que las luchas, si podemos lidiar con estas cosas, pienso que podemos cambiar nuestra vida, porque si estás luchando, es posible que tu mente deba cambiar. Hay un dicho que dice, si sigues haciendo lo que haces, seguirás obteniendo lo que tienes. ¿Estás de acuerdo? Si sigues haciendo lo mismo una y otra vez, tendrás los mismos resultados una y otra vez. Y a veces las personas dicen, no sé por qué. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? Nada cambiará si sigues haciendo lo mismo.
Y a veces pienso que vamos por la vida y nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿por qué hago esto? ¿Lo que haces produce la clase de vida que sueñas? Porque a veces pienso que hablamos con ambos lados de nuestra boca. En lo profundo queremos que la vida sea de cierta forma, pero no hacemos nada para movernos en la dirección que queremos. ¿Cuántos quieren paz? ¿Cuántos quieren alegría? ¿O satisfacción? Estas son las cosas que queremos todos, pero ¿haces lo necesario para obtenerlas? ¿O solo buscas atajos? Y si ves a alguien que es exitoso y quieres ser exitoso como ellos, debes hacer lo que ellos hicieron. ¿Verdad? Es como si recibieras la receta de tu abuela. Ella prepara una buena sopa y es tan buena que no hay nada como esa sopa de la abuela. Y luego tú insistías y decías, dame la receta. Y antes de morir ella te la deja en su testamento y dices, debo hacer la sopa de la abuela. Ahora en tu mente tienes un concepto de cómo sabe. Y preparas la sopa, pero olvidas un par de ingredientes. No necesita todo eso, solo le pondré. Y luego la pruebas y dices, no sabe como la de la abuela. Pero hay una razón. No la hiciste como ella. ¿Verdad? Y sí, pusiste cosas en ella, pero los ingredientes, no pusiste todos los ingredientes como ella lo hacía. Si ella dijo, una pizca de sal, tú quieres ponerle más porque te gusta la sal. No es lo que quieras, es lo correcto. Y es lo mismo con la vida. No puedes hacer lo que quieras en la vida. Tú debes... Solo haz aquello para lo que fuiste diseñado. Por eso es que muchas personas luchan hoy. Porque queremos que la vida sea mejor, pero no hacemos las cosas que crearán una mejor vida. Así que luchamos. Y es verdad que la única forma de cambiar lo que pensamos sobre nosotros es cambiando nuestra mente. Vamos, ve a alguien y dile, cambié de opinión. De algún modo debes lidiar con la mente. Todos tus graves problemas son creados por tus pensamientos. Y todos tus problemas se pueden resolver con tus pensamientos. ¿Verdad? Ahora lo que dice aquí, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. La renovación de la mente. Así que la renovación de la mente no pasa automáticamente cuando somos salvos. Y el peligro a veces es que las personas que predican el Evangelio piensan que es como unitalla para todos. Vayamos con Jesús y serán una persona diferente. Bueno, ¿sabes que hay una canción vieja de los 70 que solíamos cantar? Decía, siento a Dios en mis manos y lo siento en mis pies. Luego la canción continuaba diciendo, veo mis manos y se ven como nuevas. Creo que caminaré por ti. Miro a mis pies y los veo nuevos. Creo que caminaré por ti. Verse y ser son dos cosas diferentes. ¿Verdad? No es automático. Tu espíritu es salvado. Y eso fue separado de Dios. Con Adán no fueron sus ojos o sus oídos. Aquí fue el espíritu el que fue separado de Dios. Jesucristo restauró el puente en el que podemos comunicarnos con Dios. Y puedo conectarme con Dios, pero aún así estar confundido. Incluso leyendo en Génesis capítulo 1, verso 2, dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Lee eso, el Espíritu de Dios se movía sobre el caos. Así que solo porque tengas el Espíritu de Dios no significa que tu vida estará en orden. ¿Correcto? Y decimos que conocimiento es poder, pero eso es verdad a medias. El conocimiento se vuelve poder solo cuando aplicas ese conocimiento. Ponerlo en práctica, hacer algo con ello. Y podemos sentarnos aquí y tener mucha información. Vivimos en lo que llaman la era de la información. Es por eso que tienes teléfonos inteligentes, que son más inteligentes que tú.
con una memoria en tu teléfono de 120 gigas, ¿correcto? Guardando información ahí. Pero la cosa es que si no haces nada con esa información, solo es un teléfono inteligente. ¿Cuántos saben cómo funciona su teléfono? Pocas personas. Sí, lo tienes, pero ¿qué botón? ¿Qué botón? No tomaste el tiempo de aplicar la información. No tomaste el tiempo de estudiarlo. Es lo mismo cuando se trata de la palabra de Dios. Así es, las personas leen la Biblia. Algunas personas conocen la Biblia mejor que yo. Y no está en memorizar las Escrituras, está en la aplicación de las Escrituras. Así es como el éxito viene aplicando los principios. Es como un mapa. Tendrás un mapa, pero hasta que salgas al camino no irás a ningún lado. ¿Siguen conmigo? Así que no es automático. Debe haber una aplicación. Y tampoco podemos caminar en la entereza de la voluntad de Dios para nuestra vida sin la renovación de la mente. La Biblia dice que podemos comprobar. Quiero comprobar que la palabra de Dios es verdad. Y la única forma de comprobar que su palabra es verdad es aplicando los principios que Él dejó en el mundo. Debes aplicar el principio, debes avanzar con el principio que Él dice. La mente del Creador que hizo el producto. Él lo hizo y me gusta cuando compro cosas nuevas porque un equipo nuevo, algo nuevo que comprar, carro, escritorio, siempre viene con un manual. Y a veces algunas personas nunca entienden del todo la función de su vehículo. Lo que saben hacer es entrar, poner la llave en el switch y conducir. Algunos ni siquiera saben que hay una barra para medir el aceite en el auto. ¿Dónde está eso? Ni siquiera levantan el capó y ven qué cosa es. No nos tomamos el tiempo. Y podemos conducir, pero si algo sale mal, ¿qué pasa? Problemas. Queremos vivir la vida, pero cuando algo sale mal, no sabemos cómo arreglarlo. Es por eso que pienso que es importante tener la mente cerca de las cosas de Dios. Hasta que nuestro patrón de pensamiento cambie, los problemas continuarán existiendo. Quiero decirlo de nuevo. Hasta que nuestro patrón de pensamiento cambie, los problemas continuarán existiendo. Hasta que cambies tu mente, los problemas permanecerán. Y algunos piensan que pueden huir de los problemas. Puedo alejarme del problema. Tienes un problema aquí en Minnesota, huyes a California, pensando ya no tendré ese problema. Y no te das cuenta que el problema es como una sombra que te sigue. ¿A dónde vayas? Ahí estará. Si quieres cambiar algo, debes cambiar el patrón, la forma en la que piensas, porque no todos pensamos igual. Todos nosotros pensamos diferente y nuestros pensamientos nos llevaron al punto donde estamos ahora en la vida. Nuestros pensamientos. Podemos tener dificultades, algunos salen, otros siguen con sus vidas, otros escriben un libro de cómo lo vencieron y otros se desmoronan. ¿Por qué es esto? Patrón de pensamientos. Lo que piensas sobre la vida, como ves la vida, lo dijo ya Tyron la semana pasada. ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Cuál ves tú? Y a veces, por no tener la visión correcta de lo que Dios quiso que funcionara en la vida, pensamos que la vida es complicada. ¿Puedo decir esto? La vida no es complicada. La vida no es complicada. Va de nuevo. La vida no es complicada. Nosotros complicamos la vida. ¿A cuántos conoces que cuando los ves dices, vaya, todo les sale bien? La razón de que les vaya bien es porque hacen todo lo que tú no haces. ¿Cuántos saben que cada ser humano, 7,000 millones de seres humanos, en los 5 continentes de esta tierra, tienen la misma cantidad de tiempo? Y a veces pensamos, pero bueno, esta persona lo tiene todo, tiene aquello, tiene lo otro. Bueno, nació con cuchara de plata en la boca. ¿En serio? Conozco personas que les fue bien al crecer y su vida entera es un desastre. ¿Todo por qué? ¿Qué pasó? De un modo, no aplicaron la información
para triunfar en la vida. Así que el patrón, la forma en que pensamos, debe cambiar. Isaías 26, verso 3 dice estas palabras: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Nada roto y nada... ¿Cuántos quieren entrar en esa perfecta paz? Sin nada roto ni nada perdido. Jesús tuvo paz. La paz les dejo, no como la da el mundo se las doy. No se angustien ni se acobarden. Y Jesús hizo la afirmación de tener paz en medio de la tormenta. Misma tormenta. Jesús estuvo en el mismo bote que los discípulos. Se desmoronaron, pero él dormía. ¿Cuál es la diferencia? Patrón de pensamiento. En sus pensamientos había dominio. Y Jesús actuó con la misma palabra que Dios le dio a Adán y a Eva. Soy un ferviente creyente de que la Biblia debió tener solo 2 capítulos. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Desde el Génesis capítulo 3 hasta el resto del Apocalipsis, todo es resolver problemas. Tratando de volver. Recuerda que cuando tienes un manual donde dice si esto no funciona, la mente del creador quiere que funcione, pero si no funciona, resuélvelo. Encuentra dónde cometió el error. Porque el producto fue probado por el manufacturero, el creador. Encuentre dónde fue que falló y luego trabaje desde ahí. Se llama revisión de su mente. Averigua dónde debes hacer el cambio. Una mente renovada comienza con una conversación abierta y honesta contigo mismo. ¿Cuándo fue tu última conversación contigo? Siempre tenemos una conversación con alguien más y hablamos sobre problemas, pero nadie conversa consigo mismo. Yo creo en hablar con uno mismo, sí. Y soy duro conmigo. Me golpeo todo el tiempo. Eso fue estúpido. Pero, ¿qué fue lo que estabas pensando? Ten una conversación contigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué respondo así cuando todo sale mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hazte esas preguntas. Porque tienes las respuestas. Una de las más grandes mentiras que decimos es la que nos decimos a nosotros. Nos mentimos todo el tiempo. Nunca queremos lidiar con las áreas de la vida que sabemos que causan esos problemas. Debe ser una conversación honesta con nosotros. Ahora, nosotros leemos en Lucas capítulo 15 y ahí hay un joven quien tuvo todo a su favor. Él tuvo una herencia que su padre proveyó para él, pero un día se le metió en la mente: puedo estar mejor. El problema con nosotros muchas veces es que queremos independencia, pero no notamos que cuando eres independiente te alejas de otros y dependes de ti mismo. La independencia es buena en un sentido, pero pienso que Dios quiere que seamos dependientes de Él. Y cuando eres dependiente de Dios, cuando las cosas no salen, siempre puedes volver a Dios y Él te mostrará qué debes hacer. Debes estar conectado. Debes hacerlo como Dios quiso que fuera. Porque Dios te conoce más de lo que tú te conoces. Así que cuando vemos a este joven y la historia del hijo pródigo, quien estaba en un gran problema, se metió en problemas. ¿Sabes por qué los creyentes siempre quieren culpar al diablo por sus problemas? Creemos lo que Flip Wilson dijo: el diablo me hizo hacerlo. No, tú quisiste hacerlo.